Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta transmisión virtual de la Iglesia El Encuentro, la Unión Ezeiza, y quiero saludarte, querido amigo, hermano, con la paz del Señor. Y también aprovecho para recomendarte que nos sigas a través de los cultos virtuales, tanto de los domingos y de los jueves, pero además quiero que sepas que tenemos diferentes actividades virtuales en las diferentes edades también, en los niños, preadolescentes y adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios, y también tenemos cursos de enriquecimiento bíblico para que vos puedas conocer más de Dios, y te animo a que puedas conectarte a través de nuestro Facebook y te pongas de esa manera en contacto con nosotros para que puedas aprovechar estas oportunidades de crecimiento espiritual. Así que estás cordialmente invitado a participar de cada una de ellas de acuerdo a tu edad. Así que bienvenido a esto. La iglesia sigue estando abierta de todas maneras, así que estamos sirviendo mucho más que antes al Señor en este tiempo. Quiero en este domingo compartir con vos un texto bíblico muy interesante que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 1. Así que ahí agarrá tu tablet, tu teléfono, tu Biblia y seguime en la lectura si tenés ganas de hacerlo. Te vuelvo a repetir, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1, ahí comenzamos la lectura. Y dice así: Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta historia, esta narración que cuenta el Evangelio según San Juan, tal vez sea una de las historias más conocidas en la Biblia, que han sido leídas por cantidad de pastores y en congregaciones y también en medios públicos. Es una historia muy conocida. Y en esta historia, que ocurrió ahí en Jerusalén, los maestros de la ley, los religiosos de aquel tiempo, estaban tratando de tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Y lo hacían no de cualquier manera, estaban tratando de tenderle una trampa verdaderamente de un estilo diabólico, porque estaban inclusive haciéndolo mediante la mismísima palabra de Dios. Porque ellos indudablemente, seguramente, estaban citando el libro de Levítico en el capítulo 20, en el versículo 10, que dice lo siguiente: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. Y un detalle interesante en esta historia,
que pasará desapercibido para todo aquel que no es conocedor ni lector de la Biblia y mucho menos del Antiguo Testamento, no podrá notar este pequeño detalle de que la única que fue traída frente a Jesús para preguntarle qué hacer con ella fue únicamente la mujer, pero el hombre no fue traído a Jesús. Y ellos dijeron, fue hallada en el mismísimo acto del adulterio. Por lo tanto, el hombre estaba ahí. Pero la única que había sido arrestada y traída, maltratada y zamarreada a la presencia de Jesús fue la mujer y no el varón. Y evidentemente ellos no estaban cumpliendo la ley totalmente porque estaban dejando a uno de los participantes del delito cometido, si queremos decirlo así, fuera del juicio que intentaban hacer a través de Jesucristo. Y es muy probable, digo yo, ¿no? Pensaba, ¿por qué no trajeron al varón? Si estos eran fariseos y estudiosos de la ley, ellos sabían muy bien de qué se trataba el mandamiento. A mí me cabe la sospecha de que ellos habían preparado todo esto para tenderle una trampa a Jesús. Seguramente habían engañado a esta mujer y alguien se prestó a ese engaño para tener relaciones con esta mujer, relaciones sexuales, y luego entrar infraganti mientras ellos lo estaban haciendo, esperaron el momento para capturar a esta mujer, liberar al hombre y arrastrarla hasta la presencia de Jesús, con el único objetivo, evidentemente, no de hacer justicia, sino de engañar a Jesucristo y provocar en él alguna reacción que luego pudieran utilizar para apresarlo, condenarlo, meterlo preso o lo que hubieran pensado hacer. Dice el profeta Ageo en el capítulo 2, en el verso 6 en adelante, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y escuchen esto: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es increíble, ¿no? El deseado de las naciones estaba en casa. Estaba en Jerusalén, estaba en el templo. Nunca hubo mayor gloria en el templo de Jerusalén que el día que el Señor de la gloria estaba allí. Jesucristo estaba en el templo, estaba ahí, en la casa de Dios, que era su propia casa, y sin embargo, los sacerdotes, los que tenían que representarlo a Él y representar a Dios y representar a la mismísima justicia de Dios, estaban tratando de utilizar o mal utilizar la ley para acusar al dueño de casa. Es una cosa absurda e increíble, pero estaban tratando de tenderle una trampa a aquel que justamente deberían estar glorificando. Así que, muy a pesar de lo que la primera lectura nos hace creer, aquí la víctima no era verdaderamente la mujer, sino la persona a quien iba dirigida este engaño, que era Jesús, sin lugar a dudas. La mujer, en este caso, solo hizo de carnada, solo era la trampa necesaria para tratar de que Jesús dijese algo contrario a la ley, en vez de condenarla, perdonarla para decir que era un infractor de la ley de Moisés, o condenarla a muerte para convertirse en un infractor de la ley romana que impedía que una persona fuese asesinada o condenada a muerte sin un justo previo juicio. Así que, de alguna u otra manera, cualquiera de las dos cosas que él dijera, lo harían culpable de algún delito a Jesús. Así que Jesús estaba ahí, en medio de una tensión, y ellos estaban desesperados porque creían, tenían la convicción que era la manera en que podían encontrar en un momento de debilidad a Jesús. Que es increíble, qué fácil se convierte la justicia en una justicia parcial. Cuán fácil es manipular la justicia. No lo fue solamente en la época de Jesús. La manipulación de la justicia ha existido en todas las edades, en todos los rincones del planeta, en todas las civilizaciones.
nunca ha alcanzado una imparcialidad absoluta. La justicia verdadera no existe aquí en la tierra porque nuestros corazones la hacen parcial, la hacen beneficiaria de los propósitos y metas ocultas que hay en nuestros corazones, porque solemos tomar ciertas verdades o ciertas realidades y transformarlas a lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Esto ocurre actualmente. ¿Cuántas realidades, cuántas verdades que son absolutamente probadas, luego las personas que las ejecutaron quedan libres por algún artilugio legal o por alguna cuestión técnica que deja afuera a la persona de la condena que merece? Eso no es justicia. Y sin justicia, la paz no puede ser posible. Así que esta presentación que hacían los religiosos de su tiempo, los que debían impartir justicia, era verdaderamente una infamia, era una ofensa a la justicia de Dios, era una horrenda manipulación de los mandamientos del Señor. Y ellos no les interesaba apedrear a esta mujer ni hacer justicia. Lo único que estaban queriendo hacer detrás de todo esto, ni más ni menos, es apedrear a Jesucristo. A Él querían castigar, a Él querían condenar, y por eso convirtieron a esta pobre mujer en un objeto y en una carnada para que Jesús cayera en esa trampa. Cuando la justicia no hace lo que tiene que hacer, cuando nosotros desarrollamos parcialidad en los juicios, en vez de impartir justicia, estamos en serios problemas porque vamos a justificar la muerte. Cuando la vida del prójimo pierde valor, escucha esto, cuando la vida de tu prójimo pierde valor, todos estamos en un total riesgo de muerte, porque siempre puede haber una causa que justifique sacrificar a alguien. Indudablemente ellos creían que no infringían la ley de Dios tomando a esta mujer, que ya era seguramente una mujer de mala vida, y la utilizaban para tenderle una trampa a aquel a quien creían que era un rebelde y una amenaza a la religión verdadera. Entonces, siempre habrá una manera de justificar el sacrificio de alguien. En este caso, aun cuando ambas partes eran las adúlteras, solamente se trajo a la mujer y no al hombre. Y aquí hay una parcialidad que ya destruye todo concepto posible de justicia y trae un descrédito a la justicia. Por lo tanto, se desarrolla un ambiente total de anarquía. Y esto es peligrosísimo para los seres humanos que Dios ha creado para que vivamos en comunidad, pero no se puede vivir en una comunidad sin verdadera justicia. Y esto es lo que este texto yo quisiera compartir con ustedes. En realidad, y en definitiva, como última opción de entendimiento, es que el pecado es gravísimo. La realidad del pecado en la raza humana es innegable. Todos los males que existieron en todas las culturas tienen que ver con acciones y actitudes pecaminosas de las personas, sean estas líderes o gente común y del vulgo. Aunque intentemos racionalizar estas conductas pecaminosas y las vistamos de una llamada libertad personal, siempre sabremos que nada de lo que decimos o pensamos respecto a esto es verdad. Todos los resultados de violar las leyes de Dios traen malas consecuencias. Y por más que argumentemos a favor y por más que descalifiquemos la palabra pecado y la convirtamos en algo que parece estar desactualizado, de ninguna manera las acciones pecaminosas o las acciones que dañan a las personas están pasadas de moda. Están tan vigentes como la primera que se cometió en el mundo. Sin lugar a dudas, esta mujer había traicionado su pacto matrimonial si es que estaba casada. Sin lugar a dudas, esta mujer se había prestado para mancillar el lecho conyugal, suyo o ajeno. O sea que de ninguna manera ella podía considerársela inocente. A la ley la había infringido más allá de lo que los fariseos o expertos de la ley hayan hecho en
en el juicio previo y trayéndola a Jesús. Ella había infringido un mandato de Dios. El acto inmoral de la mujer era una realidad ineludible y en eso consistía la trampa hacia Jesús. Creo que Jesús, la verdad pienso esto, ¿no? Creo que Jesús sintió vergüenza. Dice el texto que se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Yo creo que Jesús se avergonzó porque los que tenían enfrente, aquellos que lo estaban hostigando para que él se pronunciase en una respuesta, eran aquellos que tenían que defender la ley de Dios, eran aquellos que habían sido revestidos de autoridad para hacer valer la justicia de Dios, para establecer los principios de Dios. Qué tristeza para el creador de las leyes que hacen bien a las personas, tenga frente a ella a los representantes que deberían ejecutarlas de manera coherente y sin embargo estaban allí, no solo infringiendo la ley ellos mismos al vulnerar los derechos de esta mujer a una justa defensa, sino que también estaban tratando de utilizarla contra el mismo creador de las leyes. Algo totalmente lamentable, doloroso, pienso yo, para el Señor Jesús. De modo que el Señor bajó la mirada al suelo y comenzó a escribir en la tierra. Es interesante, y me fijé en esto, que el Espíritu Santo me hizo reflexionar en esto. Y lo busqué en todas las traducciones para saber si seguía en la misma línea. Y dice que Jesús bajó la mirada y comenzó a escribir. No dice que empezó a garabatear o a hacer algunas rayitas o a hacerse el distraído. No, comenzó a escribir. Quiere decir que algo estaba anotando en la tierra. Tal vez estaría escribiendo los pecados de aquellos que lo estaban hostigando. ¿Qué estaría escribiendo ahí, en ese lugar? Porque escribir no es lo mismo que garabatear o hacer círculos o rayas en el suelo. Es muy interesante saber que Jesús estaba escribiendo algo, y yo creo que es una oración de misericordia también, tal vez para con aquellas personas que no estaban entendiendo el corazón de Dios. Con furia y saña siguieron demandándole a Jesús una respuesta inmediata. Entonces él levanta la vista y le dice: muy bien, les voy a dar el parámetro que ustedes me piden para que se puedan convertir en jueces. Y van a tener una respuesta mía de esta manera. Así que aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a agacharse y continuó escribiendo y esperando la reacción de estas personas. Finalmente, si vos y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos dejado la piedra a un costado y nos hubiéramos ido del lugar poco a poco. Todos, acusados por sus conciencias, fueron tirando sus piedras al suelo y fueron alejándose de esta mujer y de ese lugar, hasta que no quedó ninguno. La Biblia dice que los primeros que se fueron los más viejos, por supuesto. La vida los ha llenado de errores y su naturaleza los ha engañado por más años que los jóvenes, pero finalmente tanto unos como otros terminaron dejando el lugar. Y solo quedó, dice el texto, la mujer parada frente a Jesús y Jesús mismo. Entonces Jesús levanta la vista y dice: ¿dónde están, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le responde: no, Señor, ninguno. Bueno, ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesús no estaba avalando la conducta de pecado de la mujer, pero sí estaba dándole una respuesta que no era la respuesta del corazón pecaminoso de los seres humanos. Jesús prefirió la misericordia al juicio. Qué interesante, te lo vuelvo a decir. Jesús prefirió la misericordia al juicio y prefirió la oportunidad a la condenación. Quiso hacer un acto de misericordia, de compasión para con esta mujer, que vaya a saber cuáles eran las razones por las cuales se estaría prostituyendo o acostándose con esta persona, en caso de que no fuera una prostituta, simplemente una persona que estaba engañando a su esposo. Y estaba dándole la oportunidad para que no permaneciese en condenación. Por lo tanto, le dice: te perdono,
te doy un acto de misericordia, te doy la oportunidad, por lo tanto, vete y no vuelvas a hacer lo que acabas de hacer ahora que te he perdonado. El único que podía condenar verdaderamente, porque no tenía pecado, era Jesús. Él podía arrojar la piedra, y no solo la primera, sino todas las siguientes y hasta la última. Sin embargo, el único que tenía derecho para hacerlo, decidió no hacerlo. Gloria a Dios, porque en esta decisión Jesús está diciéndote a vos y a mí: no vine a condenarte, no voy a arrojarte una piedra por tus pecados. Así que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, dice la palabra de Dios, sino justamente para salvar al mundo y salvar a los que se habían perdido, dice la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, esta mujer era alguien que se había perdido. Tan perdida estaba esta mujer como vos y yo estamos sin Dios. Sin Dios todos estamos perdidos, por más que sepamos de la dirección de la calle en que vivimos. Es como haber tenido un Alzheimer y nos hayamos olvidado de dónde residimos, porque nos olvidamos que vivimos verdaderamente en la casa de Dios, y ese es nuestro destino final si aceptamos el amor de Dios, la misericordia de Dios y la oportunidad de Dios para acceder al reino de los cielos. El pecado no fue justificado, el pecado fue confesado, expuesto, pero se le quitó el poder de la muerte. Jesús en la cruz le quita el poder del pecado para llevar a la muerte y trae la salvación, la bendición y la vida eterna a nuestras vidas. Así que, amigo, querido amigo, créeme en esta tarde. Te hablo con una sinceridad absoluta en mi corazón. Créeme que el pecado te va a matar. El pecado va a terminar con tu vida. Sea que este pecado se llame, como en este caso de esta mujer, adulterio, o se llame robo, o se llame mentiras, o se llame alcoholismo, o se llame pornografía, drogas, odio, rencor. No importa el título de tu pecado, ni de mi pecado. El pecado nos va a terminar matando si no aceptamos la misericordia de Dios, si no aceptamos la oportunidad de Dios. Jesús no vino como fariseo a exponer nuestros pecados en la plaza pública y a levantar su mano y arrojarnos una piedra para matarnos. Él vino para cubrir nuestros pecados, para cancelar nuestros fracasos, para pagar nuestras deudas en la cruz, para darnos la verdadera misericordia de Dios y para darnos también la verdadera oportunidad de escapar de una muerte asegurada por nuestra naturaleza caída. Si necesitas una oportunidad, amigo mío, este es tu día. Hoy es el día de la oportunidad para tu vida. Tal vez te sientas como esta mujer, tal vez te sientas rodeado por un tribunal de personas que está a punto de apedrearte. Tal vez te sientas con un pasado que te agobia, tal vez tus errores en la vida te persiguen por las noches, o los pecados propios y ajenos te han amargado el corazón. Sea cual fuera tu situación particular, el Señor tiene una acción de misericordia en este día, tan fresca como el día en que se la dio a la mujer. Una oportunidad tan nueva como la oportunidad que le dio a esta mujer en el acto del adulterio. Dice Romanos 3:25, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Este es el plan de Dios, perdonarte. Cuando vos y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, alcanzamos misericordia y alcanzamos la nueva oportunidad de Dios. Así que quiero terminar diciéndote lo siguiente. No dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te condene, ni siquiera lo hagas tú mismo. Solo hay uno que puede condenarte, como a la mujer que habían llevado delante de Jesús. Solo había uno que podía condenarla, y solo hay uno que puede condenarte, y ha preferido
perdonarte. Ha preferido decirte, voy a hacer un acto de misericordia, no te voy a condenar y te voy a dar la oportunidad de que vivas una nueva vida. Y hoy puedes iniciar una nueva vida y lo único que tenés que hacer es reconocer que has adulterado, reconocer que te has equivocado, reconocer que has errado el camino, reconocer que has hecho lo malo y has vulnerado y violado las leyes santas de Dios. El pecado está en tu naturaleza y si le decís, Señor, acá estoy, me arrepiento de mis pecados, quiero la salvación que tenés, dame la oportunidad, hacé ese acto de misericordia conmigo y dame una nueva vida. Y para eso vino Jesús, porque Dios te estaría diciendo, claro que quiero, claro que te voy a perdonar, claro que he venido para esto, arrepiéntete y entonces te coronaré con la vida eterna. Y yo digo amén a eso. Así que te invito a hacer una oración ahí en tu lugar. Decí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón, confieso que como esa mujer he vulnerado los principios de Dios. Me arrepiento por ello. Te pido tu misericordia y dame la oportunidad para nacer de nuevo y comenzar una nueva vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te bendigo, querido amigo. Y ahora te voy a llamar amado hermano en Cristo, porque todo aquel que cree en Jesús y recibe al Señor en su corazón y hace esta oración de arrepentimiento, se convierte en mi hermano o en mi hermana en Cristo. Así que te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y te recomiendo que trates de comunicarte con nosotros por todos estos medios que he hablado, con las personas que conozcas de nuestra iglesia, y con gusto te vamos a ayudar a crecer en el conocimiento de este amoroso Jesús que te ha dado misericordia y una nueva oportunidad. Me despido orando por vos, te doy gracias a Dios por tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu mesa, ato la enfermedad en tu casa, ato el coronavirus y declaro en el nombre de Jesús la paz de Dios. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu levantarte y tu acostarte, Dios bendiga la obra de tus manos, Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y bendigo tu casa, tu persona, tu familia, tus bienes, y lo hago en el poderoso nombre de Jesús y digo amén. Y ustedes del otro lado pueden decir amén, amén, amén a esta oración. Queridos amigos, los extrañamos, los amo, espero pronto volver a reunirme con ustedes y adorar juntos a Dios en este mismo lugar que fue construido con ese único propósito. Así que me despido de ustedes, hasta la próxima y digo junto con ustedes, Dios bendiga a su iglesia y decimos juntos amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos.